Bien, entonces continuando con la clase referida a la religión de los mexicas, aztecas, tenemos entonces que un sistema de creencias que ha devenido en un proceso de cambio que está fuertemente vinculado con los derivados del proceso de migración de este pueblo cazador-recolector devenido en agricultor y sociedad urbana y estatal expansiva. En este caso hay que decir que el proceso lleva un verdadero sincretismo religioso en el que se van incorporando nuevos dioses al tradicional Huitzilopochtli, en este caso desde un binomio de divinidades vinculadas con la tierra y con el agua. Así entonces, una muy importante y clave de estas divinidades habíamos dicho que era Quetzalcóatl, divinidad también vinculada con el aire en las plumas de la serpiente emplumada y en la tierra a partir de la propia serpiente. El resultado de esto generó una religión, un sistema de creencias verdaderamente imperial, constituido y manipulado a través fundamentalmente de la acción de los líderes políticos o tlatoanis, que incluso, como habíamos visto, reescribieron la historia. Así entonces van a empezar a constituirse esta asociación de divinidades, por ejemplo, Huitzilopochtli y Tlaloc, en el caso de Tenochtitlan, físicamente, la construcción del Templo Mayor. Este caso, una estructura piramidal de unos 30 metros por lado en su base y entre 4 y 5 cuerpos de altura, contenía en la parte superior dos templos, uno destinado al dios de la guerra, Huitzilopochtli, y otro al dios del agua, o Tlaloc, uno de tradición mesoamericana y uno traído por la propia tradición mexica. Así, en este templo se van a registrar los principales sacrificios en los cuales, como actos públicos, se tendía a reproducir el sistema de creencias que iba a fundamentar el expansionismo de alguna manera mexica. Esto se basaba en definitiva en una conceptualización a partir de dos deidades creadoras, Ometecutli y Omecihuatl. Estos eran el señor y señora dadores de la vida, que engendraron 4 hijos: Tezcatlipoca Rojo, o Cipetotec, que es el nuestro señor desollado, es decir, al que le han sacado la piel. Esto se relaciona con los rituales que se hacían en su honor y que consistía justamente en desollar a las víctimas y vestir con la piel a los sacerdotes. Un caso emblemático es cuando se hace este sacrificio con la hija del señor de Culhuacán en un contexto de alianza estratégica de los mexicas en su tránsito migratorio, que los lleva a romper definitivamente y tener que seguir en el tránsito en la medida de que habían desollado a la hija del señor con el cual se iban a aliar. Tezcatlipoca Negro o Espejo Humeante era otro de los hijos. Huitzilopochtli o Tezcatlipoca Azul, el colibrí zurdo, se interpreta como la unión entre una deidad lacustre con un héroe, es decir, empiezan a ver, como en el último caso de Quetzalcóatl, mezclas o simbiosis entre aquellas divinidades de origen celestial o divino y personas. En este caso, Quetzalcóatl es la representación más clara, hace referencia a la serpiente emplumada, pero también era considerado como un gobernante que engendró de alguna manera con sus políticas los aspectos civilizatorios de Mesoamérica y en definitiva fue destronado en su lucha por los sectores del mal e emprendió luego de su fracaso un camino hacia el mar, hacia el oeste, prometiendo que iba a volver en algún momento a reivindicar su proceso civilizatorio. Aquí tenemos algunas representaciones en la medida que planteamos que el arte, en la clase anterior, en el video anterior, tiene una serie de aspectos iconográficos que están cargados de sentido. Tlaloc, vinculado con el agua, tiene un montón de evidencias, que lo van a ver en un video que hemos seleccionado para ustedes, que permite a los autores ir interpretando a estos aspectos y así entenderlos como verdaderas representaciones del sistema de creencia. Así tenemos, por ejemplo, Tlaloc, cómo sale de sus manos agua, cómo se generan vegetación frondosa y en definitiva permiten aportar a una cosmovisión del mundo e interpretarlo. En este caso, una divinidad muy importante, creadora y destructora de los dioses, Coatlicue, está representada en esta escultura monumental, mide más de 2 metros de alto, 2 metros y medio de alto, es una persona decapitada.
de su cabeza o de su cuello emanan dos serpientes que pueden verse aquí con sus colmillos, y posee garras en sus manos y en sus piernas, y su cinturón posee cráneos humanos. En definitiva, lo que tenemos es esta idea de una dualidad entre la vida y la muerte, en esta diosa que lo da desde la fuerza de la vida y lo toma desde la muerte. El contraste y esta dualidad se puede plantear, por ejemplo, con esta divinidad, Xochipilli, una deidad que es considerada el príncipe de las flores. Aquí observamos la escultura de un dios solar asociado al calor, diferente a la asociación a la tierra que tenía la diosa Coatlicue, y aquí en este caso patrono de los bailes, la alegría, los juegos y el amor, siempre asociado a las flores. Aquí lo vemos sentado en un trono de flores. Todo esto, a su vez, fue ensamblado de alguna manera, y en algunos casos es muy difícil lograr entender cómo se ensambló. La concepción, la cosmovisión azteca en un mito, pero en definitiva hace entender por qué los seres humanos vivían, en ese caso los aztecas, en el periodo del quinto sol. En el mito del quinto sol se plantea que la existencia de los seres humanos y el cosmos no fue creado de una vez, sino que fue una creación sucesiva de dioses que dieron vida a diferentes humanidades encabezadas por un sol, representante de la misma divinidad creadora, pero que fueron sucesivamente destruidos por desviaciones. En el primer sol, por ejemplo, Tezcatlipoca, el sol tigre, dio forma a unos gigantes que desconocían la agricultura, y su comportamiento enojó tanto al dios por la derivación y el olvido de los rituales que lo hizo convertir en tigre y se los comió. En el segundo sol, Quetzalcóatl, el sol viento, decide poblar el mundo, pero cansado de la altivez y mal agradecimiento de los seres humanos y las criaturas, envía una tormenta que acaba con casi todos ellos. Y justamente a partir de esta extinción se explica, por ejemplo, de dónde provendrían los monos, que para ellos es el resultado de esa porción que se salvó de la extinción. En el tercer sol, Tlaloc, el dios de la lluvia, intentó, o es el sol, porque es el tercer sol de la lluvia, intentó otra creación, pero los hombres también vuelven a hacer de las suyas, por lo que una lluvia de fuego los va a consumir, y los sobrevivientes se transformaron en pájaros y mariposas. Como ven, en estas sucesivas creaciones y extinciones van surgiendo algunas entidades que se salvan y transforman y permiten explicar la existencia, por ejemplo, de pájaros y mariposas. El cuarto sol fue el intento del sol de agua. Chalchihuitlicue era este sol de agua. El tema es que en un contexto también de desviaciones humanas y de no cumplir con los rituales y los mandatos, se generó un diluvio y los seres humanos fueron transformados en peces. Ahí tenemos de nuevo la explicación, en este caso, de la fauna éctica a partir de una extinción del cuarto sol. En este caso se salvó una pareja que logró refugiarse en lo alto de un ciprés, pero no obstante ello también los condenó transformándolos en perros. El quinto sol es el que para los aztecas los alumbraba en ese momento. En este caso, Quetzalcóatl habría bajado al mundo de las tinieblas y allí tuvo los huesos de los antiguos muertos, los molió, y junto a la mujer serpiente Cihuacóatl, allí otras divinidades aportaron sangre para hacer la masa y modelar a los seres humanos. Todo esto, según los aztecas, había ocurrido en Teotihuacán. El punto es que esto moldeó a la humanidad, una humanidad estática. A partir de allí surgió la necesidad de hacer un sacrificio, al cual se ofrecieron dos de estas divinidades. Para ello hicieron penitencia. En un caso hizo gran penitencia y sacrificio, y era el que se iba a arrojar en segundo lugar. Pero el que se iba a arrojar en primer lugar, en el momento de hacerlo, no había tenido la preparación suficiente y dudó. Por lo cual el segundo dios se arrojó, y al hacerlo con su sacrificio de sangre y la previa sacrificio, pudo dar lugar al origen de la humanidad y el universo. El punto es que ese universo estaba quieto, no se movía. En consecuencia, se arrojó el otro dios y luego los dioses sucesivos, de tal modo que empezara a producirse un movimiento entre el día y la noche. Así entonces tenemos que hay un sacrificio colectivo de los dioses en Teotihuacán, y a partir del mismo surge la humanidad náhuatl, de la cual los aztecas
se habían adscrito como parte y últimos representantes. Por lo tanto, eran los encargados de mantener la civilización ahí, mantener este orden cósmico a través del ofrecimiento de sangre, como el que habían hecho los dioses, en su caso, en el caso de los mexicas, por medio del sacrificio humano. En este caso, la leyenda dice que justamente Quetzalcóatl, este dios civilizador, era el que les había enseñado los oficios y de hecho le había regalado el maíz como esa planta tan importante que permitía la subsistencia de la población, y Tezcatlipoca les había regalado el fuego. Y por tal razón le ofrendaban permanentemente sangre. De ese modo revitalizaban permanentemente esa lucha entre la luz del día y las tinieblas, usando sangre que volvía de alguna manera como ofrenda a los creadores de esta vida. En este caso hay aspectos heredados de los toltecas, pero que adoptan dimensiones distintas, sobre todo por la variabilidad de formas de sacrificio. Las mismas podrían ser desolladas, decapitadas. En el caso del ofrecimiento a Tlaloc, por ejemplo, eran ahogadas, en este caso niños, estranguladas. Existía el desollamiento, se despellejaban vivas. También se despeñaban. Había también combates rituales en las cuales guerreros prestigiosos se ponían a luchar con guerreros mexica, nahua o azteca, a los fines de que, una vez terminada la batalla, fueran sacrificados y consecuentemente esa potencia guerrera fuera asumida como sangre muy vital para los dioses. En algunos casos eran empalados, asaetados con flechas, o incluso se les aplastaba la cabeza. Hay una cuestión que se ha discutido mucho, que es el canibalismo ritual. Y en algunos casos, luego de la extracción del corazón, el cuerpo era descuartizado y se arrojaba por las escaleras. Partes de este cuerpo era tomado por el pueblo y el mismo era consumido luego en términos domésticos y rituales. De alguna manera esto fue tomado por Marvin Harris como una hipótesis para explicar el canibalismo y decir que a la falta de animales que aportaran proteínas, los mexicas se expandieron y generaron estos rituales a partir de este tipo de prácticas. Lo real es que es un determinismo, estos rituales no fueron tan habituales, los sacrificios humanos fueron magnificados por los españoles y en definitiva no es posible entender que esta práctica ritual haya llevado o sea derivación de una crisis alimentaria. Allí tenemos como en las pirámides se llevaban adelante estos sacrificios rituales que eran fundamentalmente llevados a cabo por sacerdotes que sostenían las extremidades de las víctimas. Se practicaba una incisión, se sacaba el corazón y posteriormente era incinerado en un incensario de piedra. Así vemos que en la práctica se sustenta la idea de autosacrificio, el sistema de ritual que transusta en actos carnales las ofrenda a dioses que están en permanente amenaza si no se cumple con eso por avanzar sobre la humanidad y así mantener vivo al quinto sol. En este caso existía un ritual también, el del fuego nuevo, que se cumplía cada 54 años de acuerdo al calendario. De ese modo todos los fuegos de Tenochtitlan se apagaban y esa noche se pasaba oscura. Al amanecer, el primer despunte del sol en el cerro aledaño a la ciudad, se encendía el primer fuego sobre la quema de los corazones de una gran cantidad de sacrificados. En definitiva, la idea de el ciclo de la vida y el mantenimiento pasaba en gran parte por las prácticas que realizaran los aztecas como pueblo elegido, y en ello iba también la guerra. La guerra era y tenía como objetivo principal la obtención de cautivos, que eran los que en definitiva formaban parte del sacrificio humano. Tal fue así que en algunos contextos de crisis, ya por falta de enfrentamiento y sin necesidad de expansionismo, los aztecas practicaron con pueblos aledaños las guerras floridas, que eran guerras pactadas en terrenos delimitados que terminaran con la captura de cautivos y no con la expansión territorial. Con lo cual queda demostrado que gran parte del sistema ideológico que fundamentó, como dicen Conrad y Desmarest, la expansión y el éxito expansivo tan rápido de los aztecas se basó en un sistema de creencias que demandaba el ritual y el sacrificio de los seres humanos para llevar adelante su función. En cuanto a la bibliografía, entonces, tenemos una lista en la cual recomendamos a Conrad y Desmarest. Son 90 páginas, pero bueno,
Esto lo complementan con una bibliografía mucho más acotada que pueden leer antes y que les va a referir aspectos más detallados de los que aquí comportamos